Hola amigos, es un gusto volver a reencontrarme con ustedes y tengo el placer, porque es un honor para mí, tengo un invitado muy especial, el profesor Pablo Reborido, porque hace un ratito te bauticé. Pablo, bienvenido al programa, hay mucha cosa para charlar. Profesor de matemáticas, pero con una amplia historia en cuanto a los libros y demás. Tú sabes que en realidad lo mío fue la investigación histórica y mi maestro, y el culpable de todo eso, porque yo, como tú dijiste, soy profesor de matemática y tenía una total inexperiencia en esto. Desde 1997 mi maestro fue tu papá, Luis Martínez Cherro. Lindo, lindo. Que realmente, lindo recordar a papá. Lindo. Me enseñó a investigar, a buscar. Realmente él se puede decir que me llevó de la mano en lo que fue el tema de investigación histórica, en particular sobre Piria y Piriápolis. ¿Pero fue ese momento el que te atrapó la historia sobre Piriápolis o ya tenías, o venías desde antes? ¿Cómo fue ese despertar de ese cambio, no? Yo comento siempre esto, yo tengo 64 años y hace 65 que vengo a Piriápolis, porque yo nací en agosto. Y mis padres en ese enero estuvieron acá en Piriápolis. O sea que estuve ahí desde el principio. También una gran carga afectiva que tengo por Piriápolis. Yo me conocí con Margarita, mi esposa, debe ser hace unos 60 años acá en Piriápolis. ¿Acá? Acá en Piriápolis. ¿Acá en la costa? ¿En qué lugar? En Piriápolis. Ahora quiero saber en qué lugar. En el hogar de vacaciones de la Cooperativa del Transporte. Es decir, mi papá tenía ómnibus de Cutsa, el papá de Margarita trabajaba en las carrocerías de Cutsa y combinábamos en encontrarnos en las vacaciones en verano ahí en el hogar de vacaciones. Y bueno, y allá por 1960 fue nuestro primer encuentro y hasta hoy seguimos. Felicitaciones. Aparte con hijas, ¿no? Exacto, sí, que aman Piriápolis. En realidad felicitaciones a ella por aguantarme a mí, ¿no? Pero no, realmente tenemos una carga muy, muy afectiva por Piriápolis, muy afectiva. Y eso, viste que hay varios videos que decís que tú los conoces. Bueno, yo hace poco que miré el de Piriápolis místico, esa energía que dice que te atrapa, los centros energéticos. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo te diría, en mi caso particular, somos católicos, ¿no? ¿Sí? O sea que también navegamos por el mundo espiritual. Yo el tema energía lo hablaría en el tema de sentirme bien, sentirme mal, sentirme cómodo, sentirme a gusto. Cuando estás en un lugar y ves que no pasa el tiempo, y dices, mirá, hace 2 horas que estamos acá y no nos dimos cuenta. Bueno, si a eso le querés llamar buena energía, lo hay. Pero a mí me pasa eso. Bárbaro. Y bueno, ¿dónde nació Piria? Vamos a ver, vamos a indagar un poco la historia de Piria. Bueno, tú sabes que realmente hay cosas que si estuviera acá tu papá las podría contestar mejor que yo. Pero Gracias, Pablo. Voy a aprovechar Yo estoy emocionada. Es que yo te digo, Laura, y esto es con absoluta seriedad, no hay ninguna publicación seria sobre Francisco Piria y sobre Piriápolis que no use la información de tu papá. O sea, tu papá fue a las raíces, pero al fondo. Después hubo complementos, porque de ahí se abrieron puntas, ¿verdad? O sea, esa investigación quedó con caminos abiertos que en parte yo los terminé de recorrer, nunca se terminan de recorrer, ¿no? Y otras personas, pero el punto de partida es la investigación de tu papá, pero sin ningún lugar a dudas. Un libro que no utilice la información proveniente por los tiempos de Francisco Piria no está completo. No está completo. De Luis Martínez Cherro. De Luis Martínez Cherro. Y aquí está, la hija haciendo la nota a Pablo, que te tengo gran admiración, voy a todas tus charlas, porque, o sea, te metes adentro, tenés mucha información también, en las imágenes, y atrapás al público en todas las charlas que has dado. La última fue en Piriápolis.
La última fue por el cumpleaños de Piria. Claro. Y ahí retomamos lo que tú me preguntaste recién. Es decir, Francisco en realidad era Fernando Juan Santiago Francisco María Grosso, Piria Grosso. Nació en Montevideo, en la esquina de Piedras y 33, el 21 de agosto de 1847. ¿Por qué tantos nombres? Tú sabes que todos los hermanos de él tienen esa serie de nombres. En algún caso, ciertas familias tradicionales, incluso para referir a abuelos, paternos, maternos, le ponían los distintos nombres, ¿no? Cosa de homenajear. También en algún caso era el santo del día o el santo más próximo. Es verdad. Pero es verdad. Los hijos de Piria también le ha puesto tres nombres a cada uno, ¿no? Ah, mirá. Bueno, mi hijo se llama Juan Santiago, por eso quedé, digo... Bueno, ahí los tenés. Ahí lo tenés. ¿Y dónde se educó? Bueno, tú sabes que había quedado un pequeño vacío en cuanto a la educación de Piria. Y buscando, hay una publicación de él, de 1911, donde relata su infancia. Entre otras cosas dice literalmente que cuando tenía 6 años fue enviado por sus padres a estudiar en el Colegio Nacional de Génova. Dice, azares de la vida, cuando él llega allá, en 1853 estamos hablando, muere el padre, y en 1857 él da como fallecida a su madre durante la epidemia de fiebre amarilla. O sea que ese niño que se va con 6 años a estudiar al Colegio Nacional de Génova, con sus 2 padres vivos, él dice, mi familia tenía un estado de bienestar y holgura. El padre era piloto mayor de la flota francesa en el Río de la Plata. O sea, estaba económicamente muy bien. Y dice, cuando él vuelve, él regresa antes de cumplir los 13 años para no tener que enrolarse en el servicio militar en Italia. Vuelve en el velero Roca, que venía al mando del capitán Francisco Queirolo, quien lo traía. Y ese niño, que había ido con 6 años a Italia, regresa antes de cumplir los 13, ¿sí? Y se encuentra literalmente con que lo único que quedó en pie fue la casa paterna. Dice, los menores fuimos vilmente saqueados. Se refiere a él y sus hermanos, o sea que no quedó nada. Y tiene que salir a trabajar de las actividades más modestas, ¿no? Desde cargar los bolsos a las personas que venían al mercado de frutos, donde está el Palacio Legislativo ahora, ¿no? Cargar las maletas o cargar en el puerto a los pasajeros. Después fue soldado de línea, peón rural, hasta que se instala como pequeño comerciante. Claro. Y su vida familiar, la familia, la esposa, los hijos, porque estamos hablando de todo esto que me hablaste, ¿hasta qué edad? Y estamos hablando un Piria hasta los... Y vamos a ver, hasta los 19 años en realidad es esto. Sí. Tú sabes que cuando tengo el gusto, una cosa que disfruto mucho, cuando hacemos charlas en escuelas o liceos, o incluso charlas en algún jardín de infantes, a mí me gusta poner como ejemplo la vida de Piria. Piria, ¿por qué? Porque ese niño que a los 6 años pierde a su padre, más adelante pierde a su madre. O sea, a los 13 años ya no tenía papá ni mamá. Venía de una familia acomodada y se encuentra con que tiene que ir a ganarse la vida como puede. En 1866, cuando él tenía 19 años, se casa con Magdalena Rodine, que tenía 16. La primera esposa, Magdalena, muere en 1880, o sea, 14 años después, y lo deja a Piria viudo con 4 hijos. En ese interín, en 1870, en febrero... ¿De qué fallece eso? Tú sabes que no está en el registro, es un registro muy antiguo y no figura... Lo que sí, Laura, fallece junto con el 5.º hijo de Piria, Adolfo Arístides, un niño de 20 días. Es muy probable que la consecuencia haya sido de un problema del parto. Del posparto. Como te decía, en 1870 un incendio le quema todo lo que él tenía. Quiere decir que todos los temores que nosotros tenemos a Piria se le cumplieron. Cuando somos niños, lo peor que nos puede pasar es que se mueran nuestros padres. Exactamente. Cuando somos adultos, ¿sí?
que se muera nuestra esposa, por ejemplo, ¿no? O algún hijo. Y también que nos afecte desde el punto de vista económico. O sea que se puede decir que a Piria la vida lo bombardeó por todos lados. Le pasó de todo. De todo. Y él decía, de cada golpe que recibía salía más fortalecido. Y me parece que es un buen ejemplo para cuando a veces, viste, estás por ahí sí, me pasó tal cosa, tal otra, la culpa es de esto. No, Piria buscaba salir adelante. Y qué buen ejemplo de esa frase del momento que estamos viviendo sobre la pandemia, ¿no es cierto? Exactamente, es decir... qué fortaleza tenemos que tener para vencer la fragilidad que hemos tenido y que seguimos teniendo de alguna manera. Y por eso te digo, es un buen ejemplo, yo lo uso en particular para mostrarle a los chicos, ¿no? De que no les fue fácil, porque a veces tenemos la idea de que tal persona, sí, porque tuvo dinero, porque tuvo fama, porque esto, el otro, no. En realidad Piria, eso sí, por ejemplo, él fue muy duro con sus hijos, ¿no? Es decir, él cuenta que, por ejemplo, los llevaba a los remates, a los niños. Hay que tener en cuenta cuando muere la mamá, la hija más grande tenía 13 años, ¿no? Y de ahí para abajo ellos, los varones. Dice, los llevaba a los remates, dice, para que vieran cómo ganaba la plata su padre, para hoy o mañana, cuando ellos la gasten, vieran que su padre la ganó trabajando. Claro. Pero, ¿y su fortuna? ¿Cuándo empezó a hacerla? ¿Y cómo fue? Ahí te vuelvo a repetir, la persona ideal para contestar esto con más detalle, lo que yo te digo, sería tu papá. Pero yo voy a tomar... Pero estás ahí representándolo y yo estoy y voy feliz a tomar de escucharte. Los detalles de él. Piria era rematador de tierras, de solares. Compraba grandes extensiones, las fraccionaba, las vendía en cuotas, etc. Bueno, y había logrado un pequeño capital. Y en 1888... Piria utiliza la palabra inflación. Consideraba que los precios de las tierras y los inmuebles estaban sobrevalorados. ¿Y qué hace? Le vende toda su cartera de tierras a Emilio Reuss, porque Piria consideraba que lo que le ofrecían era mucho más de lo que valía. Entonces, a ese precio vende todo. Y en 1890, cuando quiebra el Banco Nacional de Reuss, prácticamente estamos hablando como la crisis nuestra del 2002, 2002, tal cual. Bueno, encuentra a un Piria con dinero contante y sonante y prácticamente el poder adquisitivo de lo que él tenía se triplicó. Tal es así que ese año es que compra Piriápolis, lo que sería Piriápolis, ¿no? Qué impresionante. O sea, quedé helada. No sabía que había sido así. Es que Piria era una persona muy hábil para los negocios. Total. Vio que los precios estaban... esto no lo vale. A mí me ofrecen 10 por lo que vale 3. Yo vendo todo. Y bueno, y luego... Pero él tenía entonces, tenía dinero. Claro, tenía una pequeña cantidad, una cantidad de dinero... razonable. Una pequeña fortuna, pero en ese interín el valor de compra del dinero se triplicó. Él tenía moneda, pesos oros, moneda constante y sonante. Entonces, claro, luego de la quiebra pudo comprar el triple de lo que él había vendido. Y de ahí en adelante no paró. De ahí no. No paró. No paró. Bueno, nosotros sí tenemos que hacer una brevísima pausa y ya volvemos con más de la historia de Francisco Piria y de Piriápolis. ¿Por qué Piriápolis? Gracias.